de seres llamados a la salvación y que van a ser rechazados como tal, o tiene que ver con lo ministerial. No, esto no tiene que ver tampoco con lo ministerial también. Ahora, en el sentido simplificado, lo que Jesús quiso decir fue, en comparación a los que escogí, que fue una nación, los escogió para que fueran ejemplos, los escogió para manifestar su gloria, su gracia en ellos, pero ellos se han torcido. Son muchos los que llamé en comparación a las naciones. Debemos descartar por completo que este pasaje está haciendo alusión al arrebatamiento de la iglesia. Es decir, son más los que se pierden que los que se salvan, dicen algunos. No. En un supuesto negado que esta parábola esté haciendo referencia al rechazo, que los judíos le hicieron en el presente a la predicación de las buenas nuevas que Jesús venía predicando, y que dicha predicación se extendió a los gentiles, no da pie para tomar este pasaje para adjudicárselo al arrebatamiento de la iglesia. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a sus hijos, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otro siervo, diciendo: decía a los convidados, he aquí que he preparado mis comidas y mis toros y mis animales engordados han sido muertos y todo está listo. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, unos a sus labranzas, otros a sus negocios, y otros tomando a los siervos, los apedrearon y los mataron. Al oír esto, el rey se enojó. Entonces dijo a su siervo: las bodas a la verdad están preparadas, es decir, nadie me va a echar ni me va a aguar la fiesta, mas los que fueron convidados no eran dignos. Y pues a la salida de los caminos, y llamad a las bodas a cuanto halléis. Y salieron los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí, oiga la expresión, a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Esto es la parábola de la fiesta de las bodas de Mateo 22, 1 al 14. El detalle está: ¿quiénes fueron los convidados o quiénes fueron los que mataron a los siervos? Es decir, ¿quiénes han sido los que mataron a los profetas que vinieron haciendo la invitación? Israel. De paso, ¿quiénes fueron los que mataron al hijo del dueño de la fiesta? Que no está en esta parábola registrado como tal. Ahora, ¿quién es este sujeto que está aquí en la fiesta de las bodas que no está vestido de boda? Que le preguntan: ¿cómo entraste aquí, amigo? Y el tipo enmudeció. ¿Sabía que esto no tiene nada que ver con la iglesia? Esto tiene que ver con el mundo y tiene que ver con Israel, y esto es el inicio del milenio. Y este sujeto que está dentro y que no está vestido de boda se llama el diablo, mandinga Satanás, el cual va a ser atado y echado afuera para que se pueda disfrutar el milenio sin el mal.
Esto es en el tercer juicio. Eso se lo vamos a mostrar más adelante, el tercer juicio. El primero es el juicio de la iglesia, segundo es el juicio de Israel, tercero es el de los gentiles, cuarto el de los ángeles caídos y el juicio final es el del gran trono blanco. Ahora, el uno será tomado y el otro será dejado. Le aclaramos este punto acá. Mateo 24, 40 al 41. ¿Quiénes son los tomados y quiénes son los dejados? Según Mateo 24, 40 al 42. Recuérdense que estamos todavía en el traslado parcial de la iglesia. Esta escuela tiene bastante material que echarle tijera. Según la doctrina del arrebatamiento parcial, los tomados son los que son raptados al cielo y los dejados son los que quedan. Pero tenemos que entender algo bien importante. No podemos tomar estas dos parábolas y darle el significado que nos parezca para tratar de apoyar una opinión o teoría en contra de otra. Es decir, ¿qué tenemos que hacer? Usar las reglas de interpretación. Vamos a tomarnos un traguito de café y seguimos. Oiga esto. El estudioso consciente de la Biblia no es aquel que trata de buscar cómo apoyar su opinión, sino es aquel que busca las verdades enteras que ella contiene en su inspiración, a fin de que le sea iluminado lo revelado en ella, a fin de extraer el contenido de la verdad. Al estudiar las Sagradas Escrituras, tenemos que permitir que ellas, quien las Sagradas Escrituras mismas, se expliquen y que el Espíritu Santo, quien la inspiró, nos ilumine sus verdades. La Biblia fue escrita originalmente en arameo, griego y hebreo, y no en ninguno de los idiomas modernos de hoy en día. Así que no podemos darle significados o estudiar la Biblia, debemos dejar que ella misma se explique. Debemos comparar un texto con otro texto, ver el contexto, entender el marco histórico y comparar la palabra con con pasajes paralelos que contienen los mismos términos para entender su verdadero significado bíblico. Escrito en su idioma original, vamos a describir qué significa el ser tomado y el ser dejado en su marco bíblico. Citemos el pasaje. Oiga lo que viene. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Mateo 24, 40 al 41. Muchas personas al leer estos textos lo aplican al arrebatamiento de la iglesia. No tiene nada que ver con el arrebatamiento de la iglesia, se lo voy adelantando. Pero, como hemos expresado, no podemos darle nuestra propia interpretación a lo dicho en las Escrituras. Y, gracias, en las Escrituras. Y creer que el pasaje bíblico insinúa lo que nosotros creemos. En estos versos no se encuentra la palabra rapto, ni arrebatamiento, ni se menciona el cielo. Jesús ni siquiera dice cómo es que es tomado el tomado, ni por qué es tomado, ni a dónde es llevado cuando es tomado. Jesús está usando una metáfora comparando su venida con los días de Noé. Y para entender lo que realmente Jesús está exponiendo en estos versos, tenemos que estudiar los detalles de lo que pasó en los días de Noé. Que el detalle está, yo le voy a hablar de mi caso. Cuando yo analizaba esto, yo solamente
en mi mente se venía el mundo pervertido que se estaba viviendo en los días de Noé. Hasta ahí llegaba mi cabeza. Pero si nos vamos al mundo pervertido que hubo en los días de Noé, hermano, el de ahorita está peor. Porque en el tiempo de Noé no había sexo virtual. Ahorita lo hay. Un hombre o una mujer aquí en Venezuela detrás de una computadora, un hombre o una mujer en Alemania, en Francia, en cualquier otra parte del mundo, teniendo sexo virtual. Eso ya está tomado como adulterio y ya hay divorcios por eso. Si no lo sabía, entérese. Aunque no se están tocando, no se están viendo. Y así sucesivamente. Entonces, la perversión en este tiempo está muy allá. Ahora, vamos al caso aquí. Como Jesús utiliza la catástrofe diluviana como comparación a su discurso, vayamos al relato para ver qué nos dice para comprender dicho discurso. Es imposible tener entendimiento a los dichos por Jesús en este pasaje de Mateo 24 si no se toma en cuenta, oiga, las referencias que él hizo de los acontecimientos en relación a los días de Noé. Oiga, he aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra. Dios está hablando. Para destruir toda carne en que haya espíritu de vida, debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo. Dios le está hablando ¿a quién? A Noé. Y estarás y entrarás en el arca, tú, tus hijos y tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y lo hizo así. Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Génesis 6, 11 al 14, 18 y 22. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio, entró Noé al arca y con él sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en su nariz, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido, oiga, todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves de los cielos. Oiga lo que viene ahora, fueron raídos, grabes esa palabrita, raídos, es decir, tomados de la tierra, y quedó debajo, y quedó debajo solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Génesis 7, 22 y 23. El término raído. Es interesante notar que Noé le predicó al mundo antidiluviano con el poder del Espíritu Santo, que Dios estaba a punto de destruir al mundo. En este mensaje pregonado por Noé no fue atendido por los habitantes de aquel tiempo. De igual forma, en los últimos tiempos se pregonará y se anunciará el evangelio del reino, el que van a predicar los 144,000 y los dos testigos, no el que usted y yo tenemos que predicar, que después le digo cuál es. Yo lo he dicho varias veces, pero le aclaro después. Los dos, el evangelio del reino, mensaje que no será tomado en cuenta por los habitantes de esa era, hablando Ayalantote. Según el relato bíblico que acabamos de leer, debemos hacernos una pregunta. ¿Quiénes fueron los tomados y los dejados? Quedados, el término hebreo que se usa aquí como dejados o quedados o quedar es referente a Noé y su familia. Es Shahar. Y esta palabra significa
lo que quedó o resta después de una gran calamidad o destrucción. Encontramos la misma palabra en Éxodo 14:28, Josué 8:17 y 22, Isaías 24:6 y Ageo 2:3. En todos estos versículos que utilizan el término shahar, siempre se refiere a personas que quedan con vida. Tomado. La palabra hebrea que se usa aquí es lakat, que significa raídos, atrapar, capturar, retener, alzar, sorprender. Es un acto vergonzoso. Encontramos la misma palabra en Deuteronomio 2:35, número 32:19, 40, 34 y 14 y 15, Josué 8:8, Primera de Reyes 9:6 y 16:8. Sin embargo, quiero nuevamente recalcar el término tomado. La palabra hebrea que se utiliza aquí es lakat. ¿Cuál es el significado? Raídos, atrapar, capturar, retener, alzar. Oiga, sorprender en un acto vergonzoso. Ahora pregunto yo, ¿la iglesia va a ser sorprendida en un acto vergonzoso? Entonces parece que los que están enseñando el arrebatamiento y usando este término como que están bien pelados, lamentablemente. Los que quieren afirmar el arrebatamiento usando como en los días de Noé, están diciendo que los tomados, en este caso los raptados, entonces van en vergüenza y la iglesia no va en vergüenza, compañero. Es más, los raptados son los que se quedan por no aceptar el plan de salvación, porque esto no tiene nada que ver con el arrebatamiento, es segunda venida. Esto es el tercer juicio, que es el juicio a las naciones, al igual que el juicio a la nación de Israel, que es el segundo, que igual va a ser por separado, pero ahí sí va a haber selección de buenos y malos, porque van a haber parte del mundo creyente y va a haber parte de Israel creyente. Entonces los creyentes van a ser dejados, como en los días de Noé, dejados para poblar la tierra nuevamente, porque Armagedón que se dio antes se llevó por el pecho a un gentío inmenso, judíos y no judíos, ¿sí? Y las muertes y las masacres que habla de la gran tribulación, las pestes y todo eso, ha arrasado con parte de la población. Entonces la población que es dejada es la que va a, repoblar la tierra, como en los días de Noé. Ahí es donde se entiende eso. Correcto. Ahora, los textos bíblicos que apoyan lo que les acabo de decir, está Segunda de Reyes 32:18, 28:18, Jeremías 32:28, 48:1 y 7, Eclesiastés 7:26, Proverbios 5:22, 11:6, 16:2, Jeremías 48:1 y 7, 32:8, 37:8, Daniel 11:8, Abacú 1:10, Juan 8:3 y 4, Lucas 9:39, segunda a Corintios 11:20 y 12:16. Los términos tomar y dejar en el lenguaje bíblico difieren mucho de lo que pueden significar para nosotros hoy en día, de acuerdo a nuestro idioma y a nuestras culturas. Al analizar ahora los versículos 40 y 41 de Mateo 24, notemos algo muy importante. El versículo 40 comienza la palabra entonces. Según el contexto, el vocablo entonces está haciendo referencia en la catástrofe diluviana que dejó como resultado a unos que son tomados y a otros que son dejados. ¿Quiénes fueron dejados?
preservados en el arca fueron Noé y sus familias, y los que fueron tomados, raídos o sorprendidos por el juicio fueron los que no atendieron al llamado de Noé. Esto es una similitud de lo que Jesús presenta en Mateo 24. Los que son dejados son los preservados para el reino milenial, y los que son tomados son los que entrarán en juicio. Esto es profetizado por el profeta Isaías en sus escritos. Vamos a verlo. Pero del día y de la hora nadie lo sabe, segunda venida, ni aun los ángeles del cielo, sino solo el Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Nótese, segunda venida, no es arrebatamiento. Ya hace 7 años que el arrebatamiento pasó. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo, la una en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Mateo 24, 36 al 42. Reitero, esto no tiene nada que ver con nosotros, la iglesia. En aquel tiempo, el reino de Jehová será para hermosura y gloria, oiga, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes, oiga, a los sobrevivientes de Israel. No dice la iglesia. Acontecerá que el que quedare en Sión y que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes, porque muchos se van a morir, cuando el Señor lave las inmundicias, la cochindad, la basura y el pecado de Israel, de las hijas de Sión, note que no dice de la iglesia, y limpie la sangre de Jerusalén, que han derramado bastante, y ahora le falta todavía mucho, y la de ellos también va a ser derramada, de en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu, señoras y señores, esto que viene es duro, de devastación. Así que si usted ha visto muertos allá, ahora es que le falta ver. ¿Sí? Si en estos días se le metieron y creo que le mataron 1.200, hermano, eso es poco para lo que le falta. Eso es poco para lo que le falta. ¿Por qué causa? Eso tiene una sola respuesta. Su pecado. No tiene nada. Enemigos de la cruz de Cristo. Enemigos de la cruz de Cristo. No todos, pero en su gran mayoría. Muy especialmente el liderato, los que dirigen a esa nación. Esa nación no la fundaron en nombre de Jehová ni en nombre de Cristo. Los sionistas son ateos. En su gran mayoría, los ateos del mundo son israelíes, para que lo sepa. En su gran mayoría. Los grandes inventores de muchas cosas buenas que tenemos son los judíos, pero los inventores de muchas cosas malas también son los judíos, compañeros. Si no lo sabía, entérese. Si usted ama el capitalismo, que se lo respeto, los inventores del capitalismo fueron y son los judíos. Pero si usted ama el socialismo y ama el comunismo, los inventores del comunismo, ¿quiénes son? Ellos mismos. El famoso de Rusia, que escribió los libros, Stalin. Busque el origen de dónde era. Y toda esa camarada de individuos. Entonces, estamos hablando acá de que los que fueron dejados serán llamados santos. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes, que van a quedar de la gran masacre. Cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión, pero eso es cuando ellos y ellas reconozcan su pecado y reconozcan a Jesús como el Mesías. Mientras tanto no hay limpieza de la sangre de Jerusalén, de en medio de ellos, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Eso está registrado en Isaías
4, 2 y 4. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Mateo 24, 28. Estas son expresiones que han utilizado para hacer referencia al encuentro de la iglesia con su Señor en el momento del arrebatamiento. Expresiones que en sentido tipológico pierden toda veracidad, ya que no se puede comparar, oiga, a Cristo con un cuerpo muerto. Muchos han interpretado a las águilas como la iglesia y el cuerpo muerto como a Cristo que viene a su encuentro. Las dos aplicaciones pierden fuerza en el sentido simbólico. La verdad del caso es que el cuerpo muerto, escuche quién es el cuerpo muerto, en estado de putrefacción representa la corrupción y la condición de pecado en la que estarán las naciones, incluyendo Israel, que no se salva, en el momento de la venida del Señor. Y las águilas o buitres, que son un tipo de carroñero que devora la pobredumbre, representa el juicio que ha de venir con Jesús, oiga, para juzgar a las naciones por la condición de pecado sucio en el que andan, incluyendo Israel. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Segunda venida, no es arrebatamiento. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Mateo 24, 27 y 28. Traslado de la iglesia durante la tribulación. Ahora sí llegamos al final del traslado parcial. Se acabó. Vamos a tocar un poquitico aquí, no nos queda mucho, pero vamos a ver. Esta es la segunda, dijéramos, posición o escuela. Traslado de la iglesia durante la tribulación, es decir, los que creen que en medio de la tribulación. Esta escuela enseña y afirma que la iglesia va a ser arrebatada al final de los primeros 3 años de la tribulación, conocidos teológicamente como la 70ª semana de Daniel. Esta es la escuela denominada como medotribulación, razones por la cual esta escuela pierde fuerza en la escatología. Oiga, niega totalmente la doctrina de la inminencia. Es decir, ¿por qué niega la doctrina de la inminencia? Bueno, porque arrancó la tribulación, entonces ya sabemos que a los 3 años y medio se da el arrebatamiento. Entonces, si yo estoy seguro que a los 3 años y medio, porque comenzó la tribulación, eso no es inminente. Inminente es que no sabemos cuándo. No hay señal, no hay hora, no hay momento, no hay una expectativa que me diga ya casi. No, tenemos que esperarla como si viniera esta noche a las 10, pero trabajar y estudiar como si fuera entre 100 años. ¿Sí? Eso es inminente. La venida de Cristo no se sabe cuándo va a suceder, hablando del arrebatamiento. Es un acontecimiento inminente, súbitamente, que está a las puertas. Es tan inminente dicha venida que no está sujeta a señales. El apóstol Pablo, que fue a quien se le reveló el misterio del arrebatamiento de la iglesia, no sujetó dicha venida a señales. Si la iglesia va a pasar por los primeros 3 años y medio de la tribulación, marcaría un lapso exacto donde se conocería el tiempo del traslado de la iglesia, perdiéndose la inminencia del arrebatamiento. En su lenguaje, el apóstol Pablo afirma que la venida del Señor puede ocurrir en cualquier momento, hasta el punto que se contó entre los que iban a ser transformados. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos. No todos dormiremos. No dijo no todos dormirán. Se metió. No todos dormiremos. Pero todos seremos transformados. Listo. Todos. No se queda una parte y otra parte se va. No, y eso lo aclaramos. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Quiénes nosotros?
todos los creyentes. Primera a Corintios 15, 51 y 52. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os digo esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando y con trompeta con voz de arcángel y con trompeta de Dios, no de ángeles, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, ahí está Pablo incluyéndose, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Primera Tesalonicenses 4, 13 y 18. Si la iglesia va a pasar por el primer periodo de la gran tribulación, ¿por qué Jesús no hizo mención de la iglesia en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21? Que el tema es paralelo, y Apocalipsis 6, que dichos pasajes tratan específicamente el caso de la tribulación. Hay quienes alegan que la iglesia va a pasar por la gran tribulación basándose en el término a sus escogidos que aparece en el versículo 31 de Mateo 24, cuando hace referencia a la escogencia que llevarán a los ángeles, que llevarán los ángeles. Resulta que allí está haciendo mención es al remanente que aceptó la predicación del Evangelio del Reino en el periodo de la gran tribulación. ¿Por qué lo sabemos? Por la sencilla razón que a la iglesia la levanta el Espíritu Santo luego de haberla perfeccionado. Mientras que los escogidos los ajuntarán los ángeles. Ahora, yo era uno de los que me luchaba con esta palabra escogido. No, que Israel es el pueblo de Dios. Ok, está bien. Bueno, ¿y nosotros qué somos? Israel es el pueblo de Dios. Listo, indiscutible, lo dice la Biblia. Ah, que son los escogidos. No tengo problemas con eso, porque yo soy el cuerpo de Cristo. Está como el testigo de Jehová que llegó y le tocó la puerta al hermano que estaba bien ubicado y le dice, que por aquí lo están visitando los testigos de Jehová. Chévere, muy importante. Entonces, ¿usted es testigo de Jehová? Sí. Bueno, yo soy hijo de Jehová. Jesús es mi hermano mayor. ¿Quiénes estarán mejores ubicados? ¿Los hijos de Jehová o los que son testigos nada más? Ahora, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Por lo tanto, nosotros no tenemos nada que ver con ángeles. Romanos 8, 11. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre, segunda venida, viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Mateo 24, 30 y 31. No hay base bíblica para apoyar dicha teoría, ya que las que utilizan no tienen nada que ver con el tema en cuanto a esta escuela que estamos tratando. Los fundamentos bíblicos que utilizaron no hacen referencia a la iglesia, sino al remanente de judíos y gentiles que serán salvos en el periodo de la tribulación. Romanos 11:25. De no ser así, habría un gran contraste con las enseñanzas de Jesús y las de los apóstoles que no hicieron mención del caso, es decir, del traslado dentro de la
tribulación. Ahora, Apocalipsis 6, 9 y 11, en este capítulo, muestra el remanente de Israel que será salvo. No es toda Israel, señores, es un remanente en la tribulación por el testimonio de la predicación del evangelio del rey. Escúcheme esto. En el juicio que se va a dar sobre la nación de Israel, es algo como repetitivo o parecido a lo que sucedió con todos los que salieron de Egipto. ¿Sabe que de Egipto salieron como 2 millones de individuos, de personas, de seres humanos? Ahora, ¿quiénes fueron los que lograron entrar a la tierra prometida? 20 años para abajo. Y 3 de 20 años para arriba. Nada más. El resto quedaron en el desierto. Ahora, aquí va a pasar algo parecido. No toda Israel que salió de Egipto entró a la tierra prometida. No todos los judíos entrarán al milenio. Grábese eso en la cabeza y tenga eso ahí. Cuando abrió el quinto sello, hablando de los ángeles, esto no hay trompetas aquí de Dios, sino trompetas de ángel, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se le dieron vestiduras blancas y se le dio que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se cumpliese el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Apocalipsis 6, 9 y 11. Aquí estamos hablando del periodo de la gran tribulación. Estos de los que estamos hablando son gente que creyeron, individuos que creyeron, judíos y gentiles, en la predicación del evangelio del reino. Ejemplo, Apocalipsis 7, 9 y 17. En este capítulo muestra el remanente de los gentiles, oiga, que serán salvos en el periodo de la gran tribulación. Después de esto miré y aquí una gran multitud, oiga, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son?, le pregunta Juan, ¿y de dónde han venido? Señor,